Buenos días, docente, compañeros. Nosotros vamos a exponer el sistema Tesla. Los integrantes de mi grupo son Rivaldo Aranda Paxi, Adrián Cuellar Churata y mi persona Mario Armando Guayba Mamani. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smijan, Croacia. Fue inventor, ingeniero eléctrico y físico estadounidense. Desarrolló invenciones en el campo del electromagnetismo desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Reconocido por inventos como la corriente alterna, motor asíncrono, campo magnético rotativo, radio y tecnología inalámbrica. Entre todos los inventos, el que más destacó fue la bobina de Tesla, el cual desarrollaremos a continuación. En la actualidad existen una infinidad de bobinas de Tesla, cada una mejor o peor que otras, en cuestión de diseño, presentación y costos, pero todos tienen el mismo funcionamiento. Además, con este trabajo tenemos la importante misión de aprender su funcionamiento, además de entendimiento de conceptos de electricidad y magnetismo respecto a la bobina de Tesla y todo su funcionamiento. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas frecuencias. Se le conoce como radiofrecuencias, con efectos observables. Su nombre se le debe a Nikola Tesla. El propósito del sistema es exhibir una escala menor en mecanismos utilizados para permitir la creación de un campo electromagnético mediante una pila más una bobina como tal. Los objetivos planteados para nuestro proyecto son los siguientes: conocer las características y principios del funcionamiento de una bobina, construir un prototipo de una bobina de Tesla, dar a conocer el prototipo construido de la bobina Tesla, generadora de campo magnético, y finalmente lograr encender una bombilla de corriente alterna. Los materiales que hemos utilizado son un tubo de PVC de 20 centímetros de altura, un alambre de cobre esmaltado calibre número 18, un alambre de cobre esmaltado calibre número 30, un foco de corriente alterna, un papel aluminio, un transistor TIP31C, una batería de 9 voltios, un switch y una resistencia de 22 kiloohmios. Y finalmente, una bolita de plastaforma. Algunas de las definiciones que debemos saber previamente son las siguientes. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como ser radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque siempre dentro de los llamados circuitos integrados. Bobina o inductor es un componente pasivo del circuito eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se arrolla en forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un campo magnético a través de un fenómeno conocido como autoinducción. La bobina está compuesta por la cabeza hueca de un material conductor, alambre o hilo de cobre esmaltado, y puede estar instalado en un circuito integrado. La pieza polar, el núcleo, el devanado inductor, la expansión polar, el polo auxiliar y la culata son las partes que conforman un inductor. Switch o interruptor eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos y aplicaciones son innumerables, desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas, controlado por computadora. Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable
y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace una presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. Resistencia. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. La corriente máxima y diferencia de potencial máxima en una resistencia viene Iniciando con el armado de la bobina, procedemos a envolver con el alambre de cobre esmaltado el tubo de PVC. Todo tiene que estar unido para que pase la corriente. Ya vemos que está por finalizar. Dejamos un pequeño alambre para conectarlo al circuito y procedemos a pegar la parte final. Esto en fin de que no se desenvuelva el alambre que envolvimos. Y así es como quedará. Ahora que ya tenemos la maqueta lista, podemos montar los elementos de nuestra bobina de Tesla. Anteriormente el tubo de PVC lo envolvimos con alambre de cobre, lo colaremos, lo pegaremos en el centro con la ayuda de la silicona. Ya pegado el tubo PVC previamente, procedemos a enrollar el alambre de cobre número 18 esmaltado. Damos 3 vueltas alrededor del tubo PVC, previamente también, valga la redundancia, embobinado con el alambre de cobre número 30. Este proceso tenemos que hacerlo alrededor del tubo. Las 3 vueltas tienen que estar ni muy juntas ni muy separadas. Después de haber ya acomodado el alambre de cobre, procedemos a pegarlo con silicona. Esperamos unos minutos para que la silicona seque y pueda sostener el cable. Recalcar que este alambre debe estar bien pegado, bien ajustado al tubo para que este no se caiga. Colado del switch, un poco de silicona, donde va a ir las partes donde lo vamos a conectar, también el transistor. Y listo. A continuación procederemos a soldar los componentes al transistor. Como vemos, tiene que tener una buena soldadura, ya que está esmaltado y no puede transmitir la energía. También soldaremos
la resistencia a la pata derecha del transistor. También soldaremos la otra punta de la resistencia al switch. Como podemos apreciar, ahí podemos ver que tenemos una buena soldadura en el switch y en el transistor. Continuamos con la pelota de aluminio conectado al cable, al alambre de cobre instalado adentro. Procedemos a colocarlo y esto igual creará un campo magnético. Continuando, después de haber colocado ya nuestra bolita de aluminio en nuestro tubo de PVC, finalmente tenemos el penúltimo paso, que es pues la conexión del circuito mediante una batería de 9 voltios para que se pueda alimentar de energía. Vamos a colocar las conexiones con la ayuda de unos cocodrilos, y también recalcando o recordando tal vez que en electrotecnia la energía es pues el lado negativo es negro y el lado positivo es rojo. Vamos a hacer las conexiones en la batería. El lado rojo va aquí, el lado negro va aquí. Conectamos el negro con el negativo, el rojo con el positivo. Que vendría siendo en esta parte del pin de nuestro transistor. Ya así, de esa manera hemos concluido con la construcción, o sería con la construcción o el armado de nuestro circuito, de nuestra bobina de Tesla. El último paso será pues el funcionamiento del mismo en un ambiente oscuro para que puedan verlo de mejor manera. Finalmente tenemos el último paso en el proyecto de la bobina de Tesla, el cual es el paso de la verificación de su funcionamiento. Tenemos también, o podemos también destacar, que después de todo el proceso de soldadura, pegado de algunos materiales, como pueden ver en esta parte, como son los transistores, resistencias, batería, switch y demás, podemos también rescatar que después de todo el proceso del circuito, destacar que la bobina que compone el cable grueso más la bobina que compone del cable delgado, juntos forman o realizan un fenómeno realmente espectacular, como es la generación de un campo electromagnético. Este es un fenómeno físico que sucede en esta bobina, para lo cual enseguida vamos a apagar las luces para que podamos ver cómo prende un foco de corriente alterna. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier lado, que lo tienen en sus hogares, en sus casas, en sus domicilios, que lo utilizan diariamente. Y de esa manera ustedes van a poder ver o verificar cómo mediante esta bobina tenemos el sistema inalámbrico de energía eléctrica. Pero antes, esta maqueta que hemos realizado es en sí, son unas casitas que representan
una pequeña ciudad o tal vez una población. Y recordando algunos ideales de Nicolás Tesla, uno de sus ideales era proveer a todo el mundo de energía eléctrica gratuita, la cual sería mediante este proyecto que nosotros estamos realizando, que enseguida lo vamos a comprobar. Y aquí, como pueden ver en la maqueta, tenemos casitas que representan poblaciones o ciudades, hasta países podrían representarse, que mediante la construcción de varias bobinas o torres de bobinas en todo el mundo podríamos tener energía eléctrica gratis. Ya apagadas las luces, podemos apreciar cómo se ilumina el foco mediante el campo magnético que existe entre la bobina. El ideal de Tesla fue dar energía gratuita a todo el mundo. En síntesis, el grupo llegó a la conclusión que la bobina de Tesla consiste en principios de electromagnetismo y a través de una bobina primaria y otra secundaria se da una transformación en voltaje, el cual crea un campo magnético. Dichos componentes permiten que al acercar el foco se muevan los electrodos y crear una descarga en el gas de magnesio del foco, y se observa el foco con un efecto de luz. Las recomendaciones que podemos dar como grupo son tener la debida precaución en el uso de aparatos electrónicos, como ser la pistola de silicona y el aparato que es el cautín, para soldar los circuitos. Además, también podemos recomendar el tener en buen estado los instrumentos a utilizar para armar lo que es la bobina de Tesla. Por último, también podemos recomendar tomar en cuenta los conocimientos básicos de los componentes electrónicos al momento de ensamblarlos.